Hola, en este video te muestro cómo hacer el análisis de los datos con ANOVA para un diseño factorial, así como las gráficas para la identificación de efectos principales y efectos de interacción dentro de este diseño factorial. Entonces, lo primero que necesitamos es ocupar el formato de datos agrupados, es decir, dentro de los formatos que tienes aquí en GraphPath, vamos a seleccionar este de datos agrupados. En mi caso, para ejemplificar este análisis, voy a utilizar estos datos de ejemplo. En este caso, la idea sería primero ver cómo hacer esta gráfica para identificar si hay efectos principales y efectos de interacción. En este caso, estos datos están diseñados para que sí se presentan efectos principales, pero no interacción. Y también te mostraré con este otro ejemplo, que es el mismo contexto de un diseño factorial, pero en este caso es un caso donde tenemos efectos principales y también tenemos efectos de interacción. Entonces, lo primero será mostrarte cómo hacer estas gráficas y posteriormente cómo hacer el análisis con ANOVA para poder tener los valores P de cada uno de estos factores y poder entonces concluir si estos factores son o no son estadísticamente significativos. Entonces, estos datos son los que vamos a usar de ejemplo. Como decíamos, lo primero es seleccionar el tipo de hoja. En este caso, pensando en los datos que tenemos, observamos que tenemos dos valores replicados dentro de cada cruce. En este caso, mis factores es el nivel de riego, que en este caso tiene 3 niveles, y el nivel de potasio, que en este caso tiene 2 niveles. En ese sentido, estamos hablando de un diseño factorial 3 por 2 o 2 por 3, donde recordar que cada número, o sea, el número de números que tengamos es el número de factores o de tratamientos que estamos contemplando en el diseño factorial y los números individuales indican el número de niveles que tenemos dentro de cada factor. Entonces, si hablamos de un diseño factorial 3 por 2 es porque tenemos 3 grupos en uno de los factores y 2 grupos en el otro factor. En este caso, como decíamos, identificamos que hay dos valores replicados, entonces aquí vamos a seleccionar esta segunda opción y justamente dejar que son dos valores replicados, damos clic en crear y eso nos va a generar esta tabla de datos. Aquí es donde nosotros vamos a poner justamente nuestros valores, aquí los voy a poner lado a lado para que se vean mucho mejor. Y entonces estos, digamos, aquí tenemos los niveles de potasio que los vamos a poner aquí, los niveles de riego que los vamos a poner aquí en las columnas y finalmente nuestros datos los vamos a poner aquí. Una vez que ya tenemos estos datos, vamos a ir a la parte de gráficas. En este caso vamos a seleccionar la pestaña de datos de resumen y vamos a buscar precisamente esta opción donde los puntos están unidos con líneas, pero vamos a seleccionar aquí abajo donde dice graficar, automáticamente pone media con desviación estándar, vamos a seleccionar solamente media. Y una vez que tenemos esa selección, vamos a dar clic en OK y eso va a generar precisamente esta gráfica que estás viendo en pantalla. Obviamente aquí lo que necesitamos hacer es, por ejemplo, ponerle colores, ¿no? Entonces vamos a seleccionar aquí la opción de colores. Podemos dar clic en los ejes para hacerlos un poco más amplios. Podemos cambiar el eje, la etiqueta del eje vertical para ponerle que es la media del peso total, eso lo podemos escribir. En el caso del eje X, ponerle también que es el nivel de potasio. Podemos borrar el título por ahora de manera temporal. Y dado que estamos analizando cada uno de los niveles de riego, y estos niveles de riego son diferentes, es importante ponerle pues un símbolo diferente a cada una de estas líneas, además del color. Entonces, por ejemplo, aquí recuerda que podemos seleccionar, por ejemplo, nivel bajo, le podemos cambiar aquí el símbolo por un cuadrito y damos clic en aplicar. Luego seleccionamos el conjunto de riego bajo, que en este caso vamos a dejar el circulito. Y en el caso de riego medio, que es la línea color verde, vamos a ponerle un triangulito, simplemente para que quede como aparece aquí en la imagen de la izquierda. Entonces, esta gráfica, una vez que ya vimos cómo hacerla en GraphPath, lo importante es interpretarla. Entonces decíamos, vamos a poder identificar un efecto principal siempre y cuando nosotros veamos que estas líneas
no son totalmente horizontales, es decir, estas líneas presentan medias diferentes. En este caso, mi variable de respuesta es esta media del peso total. En este caso era peso de materia seca de un cultivo. Y lo que queremos comparar es precisamente si esa media del peso total es diferente entre los niveles de potasio y los niveles de riego. Considerando en este caso que ambos factores o ambas variables son tratamientos que se están aplicando de manera simultánea. Entonces, en este escenario es que sí me interesa ya hablar de si hay un potencial efecto de interacción o no. Entonces, veamos, los efectos principales nos referíamos a ellos como los efectos individuales de cada uno de los factores sobre la variable de respuesta. Entonces, ¿cómo veo que hay efectos principales? Pues de entrada puedo ver que, por ejemplo, si observo solamente los niveles de potasio, veo que estas líneas no son horizontales, sino que están inclinadas. Recordar que cada uno de estos puntos, en este caso los cuadritos, representan las medias de la variable de respuesta en el nivel de potasio bajo y en el nivel de potasio alto. Entonces, en este escenario, lo que estamos observando es que, pues, la media del peso total es mayor en el nivel de potasio alto en comparación con el nivel de potasio bajo. O sea, aquí se ve esta diferencia. Lo mismo dentro del riego bajo se ve una diferencia y aquí también. Es decir, las medias no son iguales, al menos aritméticamente hablando. Ahora, ¿cómo vemos si hay diferencia entre los niveles de riego? Pues lo vemos porque las líneas están separadas entre sí. Es decir, las medias del peso total son mayores en el riego bajo en comparación con riego medio, por ejemplo, ¿no? O sea, estas líneas están separadas. Entonces, eso me habla de un posible efecto principal por riego y el análisis anterior sería un posible efecto principal por el nivel de potasio. Entonces, esta es una primera aproximación en términos de la gráfica. Ahora, para ya hacer el análisis, lo que vamos a hacer es ir al menú Analizar. Obviamente aquí recordando regresar a la tabla de datos, vamos a ir al menú Analizar. Nos aparece de inmediato el análisis agrupado en ANOVA de dos vías. Vamos a seleccionar precisamente ese ANOVA de dos vías. Aquí básicamente vamos a dejar sin seleccionar ninguno de estos factores, pero aquí sí vamos a dejar, anteriormente cambiábamos esta opción de que solamente ajustara un modelo de efectos fijos o de efectos principales. Aquí sí le vamos a pedir que ajuste un modelo completo, que es el que tiene efectos de interacción posibles. Aquí, digamos, para facilitar un poco la interpretación, mi sugerencia es que vayamos a la pestaña que dice nombre de factores y aquí le cambiemos los factores de columna. En este caso, la columna es el nivel de riego, que tenemos este nivel bajo, medio y alto. De hecho, le puse bajo en los dos por alguna razón. Creo que solo al copiar y pegar no se copió como quería. Y en el caso del factor de fila es riego, perdón, nivel de potasio. Nivel de potasio, ese es el nombre del factor de las filas. Y simplemente vamos a dejarlo así, vamos a dar clic en OK y eso nos va a dar precisamente los valores de P. En este caso nosotros ya podemos ver que, em, digamos, en la parte del resumen, déjenme voy a quitar esta parte. En la parte del resumen ya podemos ver que, por ejemplo, el nivel de riego tuvo un valor P que sí fue estadísticamente significativo. El nivel de potasio por sí solo tuvo un valor P que también fue estadísticamente significativo, pero la interacción tuvo un valor P que no fue estadísticamente significativo. Entonces, esta parte del análisis ya me da una idea de si efectivamente hay efectos principales significativos o efectos de interacción significativos o no. En el caso de la interpretación de la gráfica, digamos, hicimos el análisis en términos de los efectos principales. Ahora, para decir que hay o no hay interacción, necesitamos observar si estas líneas se cruzan, convergen, divergen o son paralelas. Cuando las líneas de una gráfica como esta sean paralelas, eso nos lleva a describir, al menos de manera inicial, que aparentemente no hay un efecto de interacción, es decir, no hay un efecto combinado de los dos factores. Con efecto combinado nos referimos a que tal vez esperábamos que cierto nivel de riego
combinado con cierto nivel de potasio nos diera una mayor media o una menor media del peso total. En este caso, el ver estas líneas paralelas nos hace concluir que aparentemente no hay un nivel de riego o un nivel de potasio que combinados interactúen. Eso quiere decir, o sea, que combinados nos den una mayor media o una menor media del peso total. En esencia, lo que estamos viendo en la gráfica es que estos factores, es decir, el riego y el nivel de potasio, no están interactuando, no están combinándose de alguna forma para obtener una mayor media o menor media. Y eso lo corroboramos a nivel inferencial con este valor de P. Entonces, al ser el valor P no significativo, nuestra conclusión sería que no se encontró un efecto de interacción estadísticamente significativo entre el nivel de riego y el nivel de potasio. Ahora, estos dos de manera individual serían los valores P de los efectos principales. Como hace rato hacíamos el análisis, efectivamente aquí sí tendríamos efectos principales. Entonces, observamos que eso coincide con el valor de P de los niveles de potasio, lo cual nos indicaría que se encontró un efecto principal del nivel de potasio sobre el peso total, un efecto principal estadísticamente significativo del nivel de potasio sobre la media del peso total y entre paréntesis escribiríamos nuestro valor de P que fue 0.0036. Con este otro valor de P concluiríamos que se encontró un efecto principal estadísticamente significativo del nivel de riego sobre la media del peso total. Recordar, los efectos principales son los efectos individuales de cada uno de los factores, como si el otro factor no se hubiera medido, ¿no? Simplemente el efecto individual de cada uno de ellos. Entonces, a eso nos referimos con que este es un caso donde estamos viendo efectos principales, no solo de manera descriptiva, sino ya de manera inferencial, pero donde no se presenta interacción, ¿no? También de manera descriptiva al ver las líneas paralelas y de manera inferencial al ver el valor de P que no es significativo. Entonces, en este caso, este es un primer caso donde decíamos sí hay efectos principales, pero no hay un efecto de interacción. Esto rara vez se presenta. La realidad es que sobre todo en áreas de ciencias de la vida y de la salud, la mayoría de los diseños factoriales presentan efectos de interacción, es decir, de alguna forma los factores se combinan para potenciar o disminuir la variable de respuesta. Vamos a ver un segundo ejemplo, que en este caso es un ejemplo con el mismo contexto, es decir, sigue siendo un diseño factorial 3x2 o 2x3, donde seguimos midiendo el nivel de riego, donde seguimos midiendo el nivel de potasio, y en este caso vemos tanto efectos principales como efectos de interacción. Entonces, de nueva cuenta, ¿cómo puedo hacer esta gráfica? Pues lo que podemos hacer es pedir una tabla de datos nueva, vamos a pedir de nueva cuenta un formato agrupado, ingresar dos valores replicados, vamos a dar clic en crear y de nueva cuenta voy a poner aquí los niveles de riego, aquí me voy a fijar si sí, ajá, es que no sé por qué los repite por alguna razón, mejor los voy a escribir. Entonces, este es riego bajo, riego medio y riego alto. Y también pues los niveles de potasio, que tenemos potasio bajo y potasio alto. Esto creo que sí los copia bien. Y nuestros datos. Estos datos nuevamente están diseñados específicamente para tener este resultado específico, que es tener efectos principales y tener también interacción. Entonces, si vamos a la gráfica, nuevamente vamos a elegir los datos de resumen, vamos a movernos aquí a esta opción, vamos a seleccionar que solo grafique la media y damos clic en OK. Aquí nuevamente podemos ponerle las etiquetas, que en este caso es la media del peso total, el nivel de potasio, quitar el título, podemos ponerle de una vez los colores. Y de nueva cuenta podríamos, ¿no?, alargar los ejes y cambiar el símbolo de cada uno de estos niveles de riego. Ahora, si vemos la gráfica,
nosotros podemos notar de entrada que sí hay diferencias en los niveles de potasio, o sea, sin importar en el nivel de riego que estemos, si por ejemplo nos fijamos en el riego medio, que es la línea roja, vemos que la media del peso total es menor en el riego bajo, en el grupo de riego bajo, en comparación con el riego alto. Entonces ahí vemos una diferencia aritmética en las medias del peso total entre un grupo y otro. Lo mismo en riego bajo y lo mismo en riego alto. Y además, entre los niveles de riego, si yo solo me fijo en el nivel de potasio bajo, veo que estas medias, estas tres medias, pues son diferentes, son muy cercanas entre sí, pero no son iguales. Lo mismo en el nivel de potasio alto, veo que las medias entre los niveles de riego son diferentes, al menos aritméticamente. De nuevo, eso es la descripción aritmética o el análisis descriptivo de estos datos, ¿no? Donde diríamos, pues aparentemente sí hay efectos principales. Ahora, ¿cómo sabemos que además hay un efecto de interacción? Porque las rectas no son paralelas. Si las rectas no son paralelas, ahí es donde concluimos que hay un efecto de interacción. Dicho de otra manera, si las rectas convergen, divergen o se cruzan, ahí entonces concluimos que sí hay un efecto de interacción. Ahora, para corroborar esto, haciendo el análisis, regresamos a nuestra tabla de datos, vamos al menú Analizar, vamos a dar clic en OK. Y dejamos todo igual, lo único es para propósitos de interpretación vamos a ir aquí a los nombres de los factores, de igual forma las columnas es el nivel de riego, que eso lo estamos escribiendo, y en el caso de las filas es el nivel de potasio. Damos clic en OK y nuevamente observamos que, por ejemplo, aquí algo muy interesante es que vemos que el valor P de la interacción no fue significativo. Vemos que el valor P de solamente el nivel de potasio sí fue significativo y el valor P del nivel de riego tampoco fue significativo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aunque aritméticamente encontramos algunas diferencias, en términos de los efectos principales, recordar aquí los efectos principales son el efecto individual del nivel de potasio y el efecto individual del nivel de riego. Aunque parecían ser, parecía que sí había efectos principales, aquí lo que observamos es que sí hay un efecto principal, o se encontró un efecto principal estadísticamente significativo del nivel de potasio sobre el peso total, pero no se encontró un efecto principal estadísticamente significativo del nivel de riego sobre el peso total de materia seca, dado que esa es mi variable de respuesta. Finalmente, hablando de la interacción, aunque parecía, ¿no? Al menos de manera aritmética, de manera descriptiva, que sí había un efecto de interacción, pues observamos que este efecto de interacción no fue significativo. Entonces, nuestra conclusión sería que no se encontró un efecto de interacción estadísticamente significativo entre el nivel de riego y el nivel de potasio sobre el peso total o la media del peso total en este caso. Entonces, con esto es que podemos hacer el análisis tanto descriptivo como inferencial de un diseño factorial.